Buenas tardes a todos, bienvenidos a este video en donde vamos a hablar acerca de los temas que hemos desarrollado a lo largo de esta materia, hoy pasando por 4 unidades y un sistema de aprendizaje, una experiencia de aprendizaje. En esta unidad pudimos ver o aplicar nuestros conocimientos que abordamos a través de este periodo para poder resolver un problema prototípico que es acerca de un viajero. Entonces, en nuestro caso, pues pudimos escoger el lenguaje de programación C. ¿Por qué? Porque tengo algunos fundamentos ya más extensos sobre este lenguaje que otros lenguajes de programación, quizás que son más recientes, que son los que están a la vanguardia, pero en mi caso personalmente tengo un poco más de conocimientos, por eso tuve que elegir este lenguaje de programación. Entonces, a lo largo de este curso, pues hemos aprendido varios conceptos importantes acerca de la programación y la optimización. Por eso es que vamos a empezar en este video a poder hablar un poquito más acerca de pues, los fundamentos de programación en donde pues pudimos utilizar diversas estructuras para poder realizar este programa del viajero. Algunas de las estructuras que nosotros o que utilicé en este programa eh, pues las hablaremos un poquito más a fondo. En cuestión de esta presentación que se está proyectando, se habla un poco acerca de los sistemas inteligentes o los sistemas inteligentes hoy en día. Ya sabemos o hemos visto cómo es que la evolución de la tecnología ha avanzado en gran manera. Por eso es que estos sistemas inteligentes tecnológicos imitan las capacidades cognitivas humanas. Esto ha creado que se generen sistemas inteligentes para poder tomar decisiones y poder resolver problemas de una manera más rápida u óptima, que es a lo que va encaminada nuestra carrera, el poder optimizar o el poder dar soluciones a problemas. Entonces, esto realmente ha evolucionado mucho y se ha utilizado en diversos campos. En este caso, pues poniéndola a la problemática de este viajero. Eh, Ahora podemos ver en la pantalla algunas de en una enumeración de tres mm, cosas importantes acerca de los sistemas inteligentes. Se mencionan, por ejemplo, el aumento de la eficiencia, la innovación y la adaptación y la mejor toma de decisiones. A lo largo de el tiempo se ha a veces tomado la decisión de poder utilizar estos sistemas inteligentes para poder, pues ahora sí que garantizar o poder tener una mejor tanto adaptación como a veces también por los mismos recursos. Esto se toma en cuenta, como hemos visto a través de la unidad, por medio de diversos factores que las personas o las empresas tienen que tener en cuenta. Entonces, sabemos que tienen muchas beneficios, pero dependiendo de cada circunstancia se toma en cuenta esta pues, decisión. La aplicación de los sistemas inteligentes ahora vemos que pues ido evolucionando y se lleva a cabo en la medicina, en el transporte, en un hogar inteligente, en donde, como se ve en la presentación, se ponen varios ejemplos de cómo es que se ponen ya en el plano laboral o en el plano cotidiano para poder nosotros tener una mayor eficiencia y eficacia para nuestras actividades, hacerlas de una forma rápida, por decirlo así. Las técnicas de búsqueda, eh, ahí se nos muestran tres, de las cuales eh, me gustaría basarme en la búsqueda heurística. Esa utiliza reglas y estrategias informadas para la guía y la búsqueda para encontrar soluciones de manera más eficiente. Nosotros
nosotros tomamos en cuenta esto para nuestro problema del viajero. Entonces, tomamos en cuenta esto para poder realizar la búsqueda y la solución más eficiente para poder hallar la solución a este problema. Por otra parte, también se habla acerca, a lo largo de nuestro curso, también hablamos, o se nos comentó, se nos enseñó sobre las redes neuronales. Este es algo muy interesante, en que en lo personal yo no había indagado un poco más en esto, pero realmente puse algunos puntos muy importantes, breves, porque en cuestión de estas redes neuronales, estas imitan el funcionamiento cerebral humano con neuronas y compresión sinápticas. Quiere decir que tratan de recrear lo que un ser humano podría, cómo podría dar solución a una problemática a manera de un cerebro humano, cómo lo pensaría, cómo lo haría. Em, Obviamente esto de manera tecnológica, ya sabemos que una base de datos almacena diversa, mucha información, en la cual eso mismo genera y busca cómo es que podría buscar la manera más eficiente. Por eso es que está, por decirlo así, inspirado en los seres humanos, en esta creación. Por eso es que cuando hay grandes volúmenes de información o grandes datos, es muy importante o es muy eficiente que nosotros podamos usar esto, porque así nos evitamos tanto de tiempo, trabajo, tal vez recursos, y nos dan una gran eficiencia, una alta eficiencia para poder hacer tareas pues de manera más rápida. Incluso ahora la tecnología o los sistemas inteligentes han evolucionado tanto que también ya se hacen por medio de reconocimientos de imágenes, procesamiento del lenguaje natural y también realizan una toma de decisiones. Algo también que nosotros pudimos notar en o que tomamos en cuenta para poder resolver esta problemática del viajero fueron los árboles de decisión. Existen diversos árboles de decisión, pero nosotros, como ahorita lo vamos a explicar, pues eh, realizamos uno para poder saber cómo podríamos guiar a la resolución de este problema. Por ejemplo, un árbol de decisión con estructura jerárquica es que utilizan algunos árboles de decisión, utilizan esta estructura para poder representar y analizar las posibles decisiones y las consecuencias que pudiera haber durante ese proceso. También hay reglas interpretables, en donde pues estos modelos generan reglas de decisión fáciles de entender y de explicar, lo que hace pues más útiles que las aplicaciones sensibles eh, tengan un mejor contexto o se puedan hacer de una forma más fácil, entender. También la toma de decisiones iterativa, que es una de estas características que tienen los árboles de decisiones, que es a través de preguntas y respuestas, ya que los árboles de decisiones guían al usuario hacia la mejor opción posible. En mi caso, yo utilicé esta forma o este árbol de decisión porque iba preguntándole al usuario mm, algunas preguntas guiadas para darle solución al problema. Por eso es que más adelante veremos el resultado de la solución de este problema. Ahora, hablando un poco más acerca del lenguaje de programación que nosotros utilizamos para poder dar resolución al problema
del viajero, ahora que, bueno, ya pasamos a esta parte. El problema del viajero realmente se basaba en poder encontrar la solución a una ruta más corta, en la que este viajero visite a todos los puntos de interés en una sola vez y regresar al punto de partida. El número de lugares eran 5, a lo cual en la modificación, que era en la unidad 3, pudimos modificar para que el viajero ingresara a cuántas ciudades quisiera recorrer y darle solución sobre qué ruta era la más rápida. Y también el mismo viajero era ya como, este, pues ya era el programa más interactivo porque ya le pedía al propio usuario que pudiera poner el número pues distancia que iba a ir el viajero, también las ciudades, y era un poco pues más dinámica. Por eso es que cuando nosotros utilizamos, al utilizar esta técnica o los conocimientos ya hablados hace un rato, pudimos utilizar este lenguaje de programación para darle solución a este problema. Entonces, este problema de optimización era una combinatoria donde el objetivo era encontrar una ruta más corta que en donde pues este viajero visitaba una sola ciudad y regresar al mismo punto de partida. Entonces ahí es donde nosotros pudimos aplicar nuestros conocimientos de algoritmos genéticos, perdón, en donde nosotros, tanto en la primera unidad como en la segunda, los tomamos en cuenta. Entonces, para empezar a poder resolver este problema, tuvimos que definir una representación de las ciudades y las rutas que nosotros íbamos a poder visitar. El docente nos explicó de una manera gráfica cómo es que el viajero, ahora sí que, valga la redundancia, viajaba o iba a otros lugares en donde sin pasar, o las posibles soluciones que sin pasar, sobre el mismo lugar, podía dar solución a ese problema. En cuestión del lenguaje de programación, nosotros utilizamos una matriz para poder almacenar las distancias entre cada una de las ciudades. Primero se las designamos por medio de esta matriz y posteriormente ya fue que nosotros pedimos al usuario que ingresara estas distancias. Posteriormente creamos una población inicial de las rutas aleatorias. Entonces cada ruta era una posible solución al problema. Por eso es que en nuestro algoritmo genético que nosotros creamos, cada ruta era evaluada para determinar su aptitud, que en este caso es la distancia total del recorrido que tenía que hacer este viajero. Entonces, la ruta más corta que tenía la mejor aptitud era la que pues salía como resultado. Entonces, después aplicamos operadores genéticos como la de selección, cruce y la de mutación para poder generar nuevas rutas. Entonces, ¿qué es lo que significa o cómo es qué significan estos operadores que nosotros utilizamos? Bueno, la de selección, pues elige la ruta más aptas para poder pues reproducirse. En cuestión del cruce, pues combina partes de dos rutas para poder crear una nueva ruta. Y la de mutación, pues introduce pequeñas pues variaciones para poder explorar nuevas posibles soluciones. Entonces, una vez que nosotros ejecutamos el algoritmo durante varias veces, pues sí, varias generaciones, varias reproducciones, pues observamos que la ruta van pues mejorando gradualmente. Entonces, finalmente, cuando nosotros obtenemos una ruta que es muy cercana, sino que es la mejor,
pues a lo que nosotros queremos, a la ruta más óptima, eh, pues nos arroja o nos imprime este resultado. Entonces, al nosotros implementar o al poder generar esto en C o en el lenguaje C, lo que utilizamos, pues también utilizamos, aparte de esto, pues estructuras de datos eficientes para poder o para que esta resolución sea de una forma, pues buena, ¿verdad? Entonces, para que nosotros o para que pudiéramos asegurarnos de que nuestro algoritmo funcionara de una manera rápida y eficiente, también para poder, también como para poder tener o ingresar un mayor número de ciudades, para que esto no pudiera ser como un limitante y pudiera generar el, la reproducción el cierto número de veces que nosotros quisiéramos. Por eso es que nosotros a lo largo de esta unidad pudimos aplicar nuestros conocimientos de programación, en este caso, o al utilizar el lenguaje C. Eh, Como vemos en la pantalla, existen diversos lenguajes de programación para sistemas inteligentes, en los cuales pude enumerar a tres. Yo utilicé el lenguaje C por lo que mencionaba al principio, pero ahora la pues, innovación y la actualización de la tecnología ya va en diferentes lenguajes de programaciones. Eh, por eso es que muchos, dependiendo de las características, utilizan otros tipos de lenguajes de programación. Pero nosotros aplicamos nuestros conocimientos de programación en C, las estructuras de datos y algunos algoritmos de optimización para poder resolver este problema del viajero, o pues sí, del viajero que se pudo dar solución a esta problemática o a este incidente crítico. Em, También nos permitió poder entender algunos de estos conceptos que en lo personal no había tenido la oportunidad de poder comprender o de verlo, sino también poder aplicar estos conocimientos al problema que se nos designaba en cada unidad. Por eso es que finalmente me gustaría mostrar cómo es que quedó la solución a esta problemática, como mencioné, utilizando este lenguaje y pues poder ver cómo es que funciona o actúa nuestro programa. Gracias. O como respuesta o resultado del programa, principalmente en la modificación o en la unidad número 3, eh, el usuario debe de ingresar ahora sí el número de ciudades que desee. Ya no es como el principio que se designaba por medio de una matriz, las 5 ciudades con sus distancias. Ahora se genera esto al indicar el usuario cuántas ciudades quiere recorrer. Entonces el programa las almacena. Pondremos que quiere recorrer 3 ciudades. Entonces se genera una matriz de 3 por 3 en las cuales el usuario tiene que indicar cuáles son las distancias de cada punto. Nosotros pondremos números aleatorios. Aquí se empieza a contar desde la 0 a la 1, desde la 1 a la 2 y desde la 2 bueno, del 0 a la 1, del 1 al 0 y del 2 al 0. Entonces, se puede contar que es una matriz de 3 por 3. Desde ejecutar el algoritmo, cuando nosotros tenemos ya las distancias que queremos o que el viajero quiera recorrer, entonces el propio programa pregunta si desea saber o si desea ejecutar este algoritmo para saber pues la ruta más eficiente. Nosotros sí queremos saberlo y la ruta más eficiente es 0, 1 y 2.
Entonces, la distancia que se recorre en este recorrido es de 15. Cuando nosotros ponemos que ya no deseamos ejecutar el algoritmo, automáticamente, pues ya el programa, por default, pues se sale.